Buen día a todos, Dios les bendiga de una manera especial en este domingo de junio. Damos gracias al Señor por poder compartir esa palabra. Y el título de esta palabra es Reyes y Sacerdotes. Esta palabra Dios la puso en mi corazón porque necesitamos aprender a vivir como tales. Y lo primero que quiero compartir es la palabra que está en Apocalipsis 1:6 y 5:10. Y la palabra del Señor dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este es un tema que en esta mañana quiero compartir, porque como hijos de Dios tenemos una herencia. Y ya está esa herencia en nuestras vidas. Pero muchos solamente hemos vivido como sacerdotes y nos hemos olvidado que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Que tenemos dos posiciones y dos funciones muy definidas que abarcan algo que en el mundo natural y en el mundo espiritual va a marcar una diferencia en nuestras vidas como hijos de Dios. Estas dos posiciones y funciones no se pueden separar, van fusionadas una con la otra. No se puede ser rey sin ser sacerdote para Dios, y tampoco se puede ser sacerdote sin ser rey. Ahora, en el lenguaje actual, dice: por medio de la muerte de Jesucristo, Dios nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdote al servicio de Dios su Padre. Por eso alaben todo a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. Ahora, como hijos y en la herencia que hemos recibido de ser reyes y sacerdote, en primer lugar quiero, aparte de la posición que tenemos en Cristo, porque la palabra dice que es por medio de la muerte de Jesucristo que hemos recibido esa herencia, esa posición y esa función. Y el rey lo que hace es reinar y gobernar. El sacerdote es quien tiene entrada y acceso a la presencia, a la misma presencia del Padre. Recuerden cuando Jesucristo murió en la cruz, en el templo se rasgó el velo, y eso fue el significado de que todos teníamos acceso directamente al Padre, a nuestro Dios. Ahora, ¿quiénes son reyes y sacerdotes? Los hijos de Dios, no cualquier persona, sino los que aman a Dios, aquellos que obedecen su palabra y les sirven. Ahora, el sacerdote, cuando entra al lugar santísimo, a la misma presencia del Padre, lo que hace es hablar con el Padre, rogar al Padre e interceder para poder ministrar al pueblo. Y esto son dos cosas que nos tocan hacer como reyes y sacerdotes. Ahora, los reyes gobiernan y reinan, se sientan en el trono, son jueces, conceden perdón. El juez perdona a quien, el rey perdona a quien quiere. No va a la guerra, o sea, pelea guerras. Recuerden que en el Antiguo Testamento
los reyes iban a la guerra, iban con los soldados, no se quedaban en el palacio. Era la costumbre, era parte de ser rey, ir a la guerra con el ejército. También el rey traía la gloria de las batallas ganadas a su pueblo. También el rey administraba todo lo que era la parte de Estado, como rey de administrar todo lo que es cómo se llevaría la alimentación del pueblo, la función, cómo funcionaría el pueblo, la forma de llevar el pueblo. Eso era parte de ser rey y llevarlo adelante. Ahora el sacerdote lo que siempre hizo fue ministrar a Dios, pararse en el altar, interceder, ofrecer sacrificios, pronunciar bendiciones, caminar en santidad, servir en el templo, que hoy sería la iglesia. Ahora el sacerdote ministra alabanzas, ministra oraciones a Dios, ministra a través de la intercesión a Dios, y ofrece sacrificios de alabanza, sacrificios espirituales que sean gratos a Dios. El sacerdote se santifica a sí mismo para ir a la presencia de Dios, o sea que camina en santidad y sirve en el templo, sirve a Dios, ministra alabanza a Dios, ministra la oración, la intercesión a Dios, ministra su vida delante de Dios, pero también ministra al pueblo. Es quien hace puente entre Dios y el pueblo. Y esta misma función es la que nos toca, porque hoy, desde el nuevo pacto, por medio de Jesucristo, todos somos reyes y sacerdotes. Esta posición, estas dos posiciones y esas dos funciones solo se pueden llevar en la santidad en Dios y en el amor en Dios. No hay otra forma de llevarlo para que sea de bendición y que sea aceptado por Dios. Y estas unas funciones y unas posiciones que son muy importantes que tengamos muy en claro. Yo no puedo caminar, o sea, ser sacerdote si no soy rey. ¿Por qué? Porque si yo no gobierno con autoridad, yo no ejerzo autoridad, yo no ejerzo dominio, ¿cómo sacerdote podría yo transmitir esa posición que tengo al pueblo o a mi familia? Es imposible de transmitir algo que yo no vivo. Por eso primero debo ser rey y luego seré sacerdote. Pero debo ser rey para ejercer dominio, para ejercer gobierno sobre mi familia, pero también y sobre la iglesia, pero también en el reino espiritual. Debo saber que soy rey, que tengo una posición y que a través de esa posición yo ejerzo autoridad y poder aún sobre todo gobierno y potestad de las tinieblas. Si yo no entiendo esta posición o la quiero obviar, aunque yo quiera sacerdote, siempre seré derrotado, siempre viviré con una vida, por decir, mediocre, porque no puedo llevarla adelante sin ser rey. El sacerdote, al entender cuál es su posición como rey y cuál es su función, puede bajar este gobierno a su familia y a la iglesia. Y esto trae que la iglesia y la familia y nuestras vidas personales podamos caminar en victoria. No es Satanás quien nos dice lo que debemos hacer, sino que nosotros traemos el gobierno de Dios a la tierra y lo ejercemos
porque somos reyes y sacerdotes para Dios. Y ese gobierno es para implementarlo, para ejercerlo aquí en la tierra. Nosotros decimos lo que debe ser aquí en la tierra de acuerdo a lo que Jesucristo nos ha dado en la cruz mediante su muerte, que son beneficios, son promesas que son del reino, pero que hoy podemos bajar a la tierra. Qué lindo poder entender estas dos cosas que son tan importantes. Qué lindo poder llevar y poner en práctica esta palabra. Ahora, muchos se preguntan si es para ahora o si es para después, cuando venga Jesús a buscar la iglesia. Y en Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. O sea que ya reinamos, ya ejercemos gobierno, ya ejercemos dominio, ya ejercemos el poder que tenemos mediante el Espíritu Santo. Y también ya como sacerdote aprendemos a ministrar alabanzas a Dios, aprendemos a abrir nuestro corazón a Dios porque sabemos que tenemos libre entrada, pero así lo que Dios nos da lo bajamos a nuestra vida personal, a nuestra familia y a la iglesia. Cuando la iglesia entiende esto, la iglesia nadie la puede parar, porque lo que hace el diablo es decir: eres un buen sacerdote. Es más fácil ser sacerdote que ser rey, porque ser rey es ejercer un gobierno aquí en la tierra, un gobierno que nos ha dado Dios desde los cielos para ejercer aquí en la tierra. Y esto lleva a que como reyes en el tiempo de hoy siempre estaremos en guerra. En el tiempo antiguo, en el pueblo de Dios, los reyes salían a la guerra por un tiempo y luego, cuando terminaban las guerras, volvían a su reino y estaban por un tiempo en paz hasta que volvían a entrar en guerra con otro pueblo. Pero hoy, como hijos de Dios y siendo reyes, tenemos una guerra continua contra nuestro adversario, el diablo. ¿Qué quiere decir? No nos podemos descuidar, no nos podemos dar el lujo de tomar vacaciones espirituales, sino que cada día debemos ejercer el gobierno de Dios en nuestras vidas cotidianas, en todo lo que Dios nos da por hacer. Esta es la palabra para esta mañana. Aprendamos a ser reyes, aprendamos a ejercer gobierno, no solo en lo espiritual, sino en nuestras vidas. Debemos aprender a tener el dominio propio, ejercer gobierno en nuestra vida, no que hagamos lo que el diablo quiere siendo hijo de Dios. En nuestra familia aprender a gobernar de acuerdo a la palabra de Dios. En la iglesia también gobernar, y entonces la iglesia sale en victoria, y cuando somos reyes podemos ministrar a Dios, podemos ministrar a la iglesia, podemos ministrar a nuestra familia, y nuestras vidas son ministradas, pero en autoridad y en poder, porque hablamos de lo que ya vivimos, de lo que ya conquistamos, porque somos reyes en Cristo Jesús, y podemos bajar todo esto a nuestra vida, a nuestra familia y a la iglesia, porque somos sacerdotes y así lo quiso Dios. Hay una palabra en Jeremías 2:14 y habla de una esclavitud. Dice Jeremías 2:14: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa?
Cuando leía el contexto de esta palabra, hay dos situaciones que nos pueden llevar a ser como el pueblo de Israel, donde Jeremías hablaba de esta palabra. En esa palabra, en primer lugar, el pueblo de Israel no obedecía a la palabra de Dios, no obedecía a los mandatos de Dios, sino que iba a adorar a dioses falsos, se prostituía, hacía todas las cosas que a Dios no le agrada. Y entonces vinieron a ser siervos y esclavos y presa del diablo. Pero también en esta mañana quiero aclarar que este es uno de los puntos que hace que podamos no disfrutar, no vivir en victoria como hijos de Dios, pero muchos aman a Dios, muchos sirven a Dios como sacerdote, pero muchos no han aprendido a que son reyes. Y cuando no tengo la posición de rey, como hijo de Dios, vengo también a ser esclavo, vengo a ser siervo del diablo, quizá no por pecado, sino que el gobierno del diablo está sobre mi vida, está sobre mi familia y quizá aún lo transmito a la iglesia porque él dice quién soy, qué debo hacer y yo le hago caso porque no tengo en mí la actitud de rey, no tengo en mí la actitud de gobernar, de tener el dominio porque soy rey sobre las situaciones. Entonces todo esto en esa área el enemigo, el diablo, va a ir derrotándome día tras día y llevándome de fracaso en fracaso, y lo que hará es que yo me cansaré de ser un hijo de Dios, porque digo, para ser hijo de Dios, ¿por qué vivo de esta manera? Pero es porque no he aprendido a que en primer lugar soy rey. Y hay dos ejemplos que son muy fuertes. Jesús es rey. Y él vino como hombre, él se despojó de todos sus atributos, pero seguía siendo rey. Pero también era sacerdote. Vino a reinar con un gobierno del mundo, no, un gobierno espiritual. Y él ejerció ese gobierno espiritual y de esta manera transmitió y fue sacerdote a través de ser rey. Y él ministró y enseñó lo que iba a ser la iglesia, lo que iba a ser el nuevo pacto cuando él se vaya. Y esto es lo que nos dejó. Ahora otro ejemplo es David. David supo ser rey, tomó la posición de rey, pero también supo ser sacerdote porque él amaba al pueblo. Y él no tenía una actitud de arrogancia por ser rey, sino era de un corazón sensible a los demás. Hay muchos ejemplos de David. Ahora, mientras meditaba en esa palabra, ya en el corazón de David, antes de ser nombrado rey, me vino un ejemplo que él ya era rey en su espíritu, porque cuando Saúl lo llamaba para que cuando se sentía mal Saúl y tenía esas manifestaciones, dice la palabra que lo llamaba David y lo invitaba a tocar el instrumento, y dice que el espíritu que estaba manifiesto en Saúl se calmaba mientras David tocaba. ¿Qué quiere decir? A través de la música ya David tenía un corazón de rey y usaba esa autoridad, ese dominio sobre la vida de Saúl. Y así tenemos también un corazón de siervo, un corazón de sacerdote cuando le habla a Mefiboset
y lo invita y le devuelve todo lo que era de él, pariente de Saúl, y David lo invita a comer a su mesa. Entonces, qué actitud hermosa. Y David, dice la palabra, que tenía un corazón conforme al corazón del Padre. Esta es la palabra para nuestra vida en esta mañana. Pero esta palabra, yo lo que los invito es que empiecen a poner en práctica, decir, yo soy rey, yo soy sacerdote, pero empezar a posicionarte como rey y empezar a gobernar como rey. Cuando viene la aflicción espiritual, establecerte en la posición de rey, decir, tú no tienes nada que hacer en mi vida. Yo soy hijo de Dios y soy rey, y yo tengo potestad sobre ti, diablo, y sobre todo espíritu. Pero si yo no creo esto, el diablo ganará la batalla en mí. Cuando vienen las presiones económicas, ¿cuántos nos lamentamos y lloramos? Uy, estoy mal económicamente, no salgo adelante. Pero si tú te posicionas como rey, obedeces a la palabra y obras de acuerdo a la palabra y estableces las bendiciones y las promesas de Dios en tu economía, y el diablo tiene que huir, pero lo debes proclamar desde tu boca. Cuando tu familia es atacada o tu vida por medio de la enfermedad, aplicas la sanidad que tenemos por medio de Jesucristo, por la sangre derramada de Cristo, aplicas esa sanidad porque ya está hecha. Ya la puedes aplicar a tu vida. No tienes que esperar a que te mueras para decir, tendré un cuerpo nuevo, glorificado y estaré sano por la eternidad, sino que ya hoy puedes declarar y aplicar la sanidad de Cristo. Cuando el enemigo viene a dividir la familia, la palabra de Dios dice que somos uno en Cristo, pero así como somos uno en Cristo, también nuestra familia es uno en Cristo y en el Padre. Entonces esta es la verdad de Dios para nuestra vida. No que me tengo que separar de mi esposa, que me tengo que pelear con todos mis hijos. Entonces aplico el gobierno de Dios en la vida cotidiana, en todos los aspectos que surjan, y estableceré la presencia de Dios. Pero también, como soy sacerdote y en esa posición de rey, bajo toda la gloria de Dios a mi vida, a mi familia y a la iglesia. Todo lo que es Dios lo bajo y lo ministro a quienes están a mi lado, pero al mismo tiempo en santidad y en adoración le doy alabanza a Dios, porque Él lo hizo todo para mí, lo hizo todo para que yo esté bien, que yo sea una persona completa, una persona que está llena, que vive en la paz, que está llena del gozo del Señor. Y esto es todo lo que Cristo conquistó en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, qué importante unir estas dos posiciones y estas dos funciones con todo lo que conlleva, porque esto viene a ser como un esqueleto, pero tiene como un relleno de muchas cosas que Dios nos ha dado por hacer. Que aceptemos y recibamos esa posición dándole las gracias a nuestro Dios, dándole toda la gloria por tanto amor y tanta bondad. Vamos a orar un momentito y darle gracias a nuestro Padre. Señor amado, yo te doy gracias porque tú, por medio de Jesucristo, nos has hecho reyes y sacerdotes. En esta mañana, Señor, quizá mucho no entendimos estas posiciones en tu reino que tú nos has dado por herencia, estas funciones que tú nos has dado. O quizá quisimos vivir una o la otra posición. No entendimos que están fusionadas entre sí. Ahora en esta mañana, Señor,
aceptamos esta verdad que está en tu palabra y junto a ti reinaremos, gobernaremos, estableceremos tu reino en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia y en el entorno nuestro, porque tú nos has llamado a pelear la batalla de la fe, tú nos has llamado a conquistar y tú nos has llamado como sacerdote también a ministrar la vida, la salvación y tu señorío a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia y a todos nuestros vecinos, a quienes nos rodean. Padre, ayúdanos a caminar de esta manera. Señor, enséñanos a caminar de esta manera. Señor, te damos gracias, te damos la adoración a ti y Señor, nos sometemos a ti. Señor, aceptamos esta palabra y la queremos vivir de ahora en más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.